Bienvenidos nuevamente a este espacio de bienestar universitario de la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy Miguel Avilés, especialista en psicología clínica. Una de las cosas que es muy importante cuando comenzamos a hablar de una situación conflicto es identificar qué tipo de conflicto es el que estamos abordando. Uno de los primeros sería hablar del conflicto de poder, que es cuando tenemos esa lucha por asegurar poder, influencia, control o ventaja sobre una serie de recursos. Hoy podemos ver que los recursos hacen parte de una situación que generan conflicto. Recursos que antes considerábamos que eran infinitos, hoy lo que nos están diciendo es que los recursos son limitados y eso genera situaciones de conflicto. 2. El conflicto de roles. Cuando comenzamos a encontrar esas incongruencias o contradicciones en las expectativas sobre los roles de alguna forma. ¿Quién es el jefe? ¿Cuál es el rol? ¿El que tiene la experiencia o el que tiene el conocimiento? ¿Quién deberá asumir ese liderazgo seguramente? Y eso genera lo que se llama un conflicto de roles de alguna forma. 3. El conflicto de objetivos. Es cuando comenzamos a tener esos desacuerdos sobre los métodos y procedimientos para lograr los objetivos. Y aquí es importante porque surgen temas relacionados con el fin justifica los medios. Habrá alguien que colocará ahí el fin justifica los medios para lograr un objetivo, y otro terminará diciendo es importante llegar al objetivo, pero teniendo en cuenta los medios que sean los más adecuados. Y esto es lo que nos lleva a ese conflicto de objetivos. El conflicto cultural. Las diferentes interpretaciones que tienen las personas alrededor de ¿qué? De su sistema de valores, de sus pertenencias, de su origen, de su tradición, seguramente, que lleva a ese conflicto teniendo como base la base cultural, también esa historia de aprendizaje. El conflicto de información. Es cuando comenzamos a tener esa descalificación de la fuente de información que pueda tener alguna persona. Y hoy en día, una de las cosas que tenemos es muchísima información. Tratar de filtrar, de tener claridad sobre cuál es la información pertinente, no es cuál es la información verdadera. ¿Quién tiene la mejor información? Pero en general es cuál es la información más pertinente. El conflicto de distribución. ¿Cómo se hace para aprovechar esos bienes, esos servicios, esos recursos de una forma justa y equitativa? Y aquí viene un concepto de qué es lo justo y qué es lo equitativo. Para algunas personas la distribución tiene una norma legal, se establece a través de esa regla, de esa norma, y nos basamos únicamente en esta. Pero habrán otros que terminarán diciendo que no siempre lo que es justo es equitativo, y entonces habrá que crear una nueva forma para que sea justo y equitativo. Y esa situación entre la norma legal y el deber ser comienza a generar una situación que genera parte del conflicto. Lo otro que tiene que ver finalmente con las situaciones de ¿qué? Las situaciones del conflicto interpersonal. Las personas que de alguna forma comienzan a generar ese tipo de situaciones que lo distancian a uno. Uno puede encontrar personas que pueden ser muy simpáticas, personas que pueden ser empáticas como parte de otra competencia que hoy es muy importante en las organizaciones y en la vida social, o pueden ser completamente antipáticas. Y eso tiene que ver con ese conflicto de lo interpersonal de alguna forma. ¿Cómo hacer para resolver esos conflictos interpersonales? Que en algún momento hablaban de que en la humanidad los conflictos son de ese tipo, a veces hasta consigo mismo. De allí que es importante, a través de esto que hemos venido hablando, de comenzar a tener claridad de cómo hacer un manejo adecuado del conflicto. Seguramente muchos conflictos no se resuelven, pero hay que darles un mejor manejo, un manejo adecuado, siempre buscando el mayor bienestar
Como decimos, en un conflicto a veces no todas las partes quedan completamente de acuerdo, pero parte del centro del asunto es que cada una de las personas puedan alcanzar al menos unos mínimos cuando de situaciones de conflicto se trata. Entonces, esperamos que a partir de estas situaciones que les hemos dejado, de comenzar a reconocer, primero, qué tipo de conflicto es el que tengo. Es lo más importante. Primer paso, resolvamos qué tipo de conflicto es el que estamos teniendo en estos momentos. Ubiquémoslo claramente antes de pasar a cómo lo vamos a resolver. ¿Qué tipo de conflicto vamos a tener y vamos a resolver? Primero hay que identificarlo. Esperamos que esto les sirva para comenzar a trabajar en el desarrollo de competencias para la resolución adecuada de conflictos. Soy Miguel Avilés, especialista en psicología clínica, y este es un espacio para el bienestar de todos a nombre de la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Los esperamos y síganse conectando a nosotros para que puedan tener información importante para todos.